Encontré un dato curioso estos días y me pareció como, uy, no, wow, ¿cómo alguien puede hacer algo como tan loco? Y resulta que el tercer presidente de los Estados Unidos, llamado Thomas Jefferson, ¿cómo se llamaba? Thomas Jefferson. Y dice que este hombre cogió la Biblia y empezó a sacar de la Biblia, escúchenme bien lo que les voy a decir, empezó a sacar de la Biblia todo pasaje donde hablara de un milagro de Jesús. Y empezó a sacar también de la Biblia la resurrección de los muertos, la resurrección de Jesús y demás, porque su filosofía de pensamiento era, wow, lo que nosotros necesitamos es la sabiduría de Jesús, cómo Jesús nos habla de la moral, cómo Jesús nos habla de ser sabios, de cómo comportarnos, pero no necesitamos nada de los milagros de Jesús. Y creo que ese es uno de los grandes problemas en este tiempo, donde algunas personas lo que buscan es acercarse a Jesús y lo ven solamente como un hombre que habla de moral, que habla de ciertos principios, pero que no lo vemos como alguien que haga milagros, como alguien que haga cosas sobrenaturales. Y cuando uno va a la Biblia, uno puede encontrar que en Juan, en uno de los evangelios, Juan habla de pocos milagros, pero Juan es muy centrado, muy equilibrado de mostrar el poder de quién es Dios, el rey que él representa, que Jesús es Dios, pero también empieza a mostrar el poder del Señor. Y me encanta porque eso es lo que hace Dios. Ahora podríamos ver que Dios lo que hace es precisamente que Jesús puede convertir la oscuridad en luz, que Jesús puede convertir o hacer un milagro en una vida. Yo precisamente quisiera hablar de uno de los pasajes que está en Juan capítulo 9. Y en Juan capítulo 9 nos habla de un milagro, pero de cómo otros se resisten a creer en el milagro y por qué ellos, al no creer o no recibir ese milagro, se llenaron de incredulidad y su vida no tuvo fruto. No pudieron disfrutar lo que el Señor estaba dando allí. Y la idea es que podamos ver cómo Jesús transforma, hace una transformación. Hoy quisiera hablarles precisamente de cómo Jesús se encuentra con un hombre que está ciego, que no puede ver, que tiene una incapacidad para poder ver las cosas y demás. Uno podría decir, bueno, yo conozco personas ciegas que tienen desarrollado el tacto, que tienen desarrollado el oído, pero es muy difícil para ellos decirle, bueno, usted va a ir a buscar un gato negro, vaya y busque un gato, el gato lo puede encontrar, pero ahora dígame cuál es el negro, dígame cuál es el marrón, dígame cuál. Es difícil para ellos poder distinguir allí los colores y demás. Y yo creo que eso pasa muchas veces en la vida. Muchas veces en la vida no vemos, pero hemos desarrollado otros sistemas para poder ver. Y aún pensamos que estamos viendo, pero no estamos viendo. Ahorita estábamos haciendo un ejercicio como iglesia de poder ver cómo es el hecho de poder de estar inhabilitado en la visión, de cómo tratar de palpar y no chocarme con la gente, de tratar de buscar algo y sin los ojos es muy difícil. Y el Señor precisamente se encuentra con un hombre que describe las escrituras a este hombre que era ciego de nacimiento. Y era ciego de nacimiento, o sea que él ni siquiera tenía la percepción de que en algún momento pudo haber visto y luego dejó de ver y luego vuelve a ver, sino que él no podía distinguir entre lo profundo, no podía distinguir caras, no podía distinguir los colores, no podía hacer absolutamente nada de eso. Pero empezamos a ver a un Jesús que se encuentra con este hombre y trae luz en medio de su oscuridad. ¿Trae luz en medio de su qué? De su oscuridad. Y hoy el Señor nos quiere hablar precisamente de cómo Jesús operó un milagro sobre un hombre, pero cómo Jesús puede seguir haciendo milagros para nosotros, para nuestra vida. No podemos ser como Tomás, que él pensaba precisamente que tenían que sacar las escrituras, todos los milagros, porque para él era algo místico, algo que él no podía entender, y si no lo podía entender, entonces él no lo aceptaba. Yo quiero hablar precisamente de cómo Jesús, aún en medio de nuestra oscuridad, no es indiferente ante lo que está pasando o lo que está sucediendo. Para nosotros a veces la oscuridad puede representar no solamente una ceguera como tal de los ojos, sino representa también a veces esos momentos de confusión, esos momentos de duda, esos momentos de temor.
Pero ahí es donde Jesús aparece en medio de todo eso, porque aún la oscuridad quiere determinar para dónde vamos, cómo hacemos, cómo actuamos en la vida. Pero la luz, que es Jesús, no permite que esa oscuridad nos domine. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor trae de su luz para traer esperanza. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en momentos de confusión, profundos y no tan profundos? Algunos en algunas decisiones que se toman y a veces no estamos de acuerdo y se nos convierte en un periodo de soledad y de oscuridad. A veces las relaciones con otras personas. A veces el hecho de que me pierdo en mis propios malos hábitos, en mis propias malas decisiones. Y a veces nos confundimos, nos quedamos allí refundidos. A veces el dolor de un familiar que está viviendo, haciendo las cosas mal y demás. ¿Cuántos de nosotros experimentamos ese dolor? Ese dolor de los padres de poder ver a sus hijos que ya están grandes y los vemos que se equivocan y se equivocan. Y a veces eso nos afecta de tal manera que empieza a venir una desesperanza en nosotros. A veces cuando las cosas no se nos han dado. Algunos en este tiempo, algunos están deprimidos porque no tienen para comprarse la ropa. Algunos están deprimidos porque vieron el año y empiezan a ver malas calificaciones. No pasé el año en esto otro, y el año pasó muy rápido y entra en una frustración, en una especie de limbo, en una especie de oscuridad. Y el Señor quiere hablarles a ellos en esta mañana, quiere hablarnos a todos nosotros de cómo ese Jesús que un día impactó, que un día trajo un milagro, como ese mismo Jesús está operando sobre nuestras vidas aún, porque ese mismo Jesús, el que actuó hace 2000 años, ese mismo Jesús que sigue actuando en nuestras vidas. Amén. Y quiero que vayamos precisamente a ese pasaje que está en Juan capítulo 9 y dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y allí vamos a desarrollar un poco expositivamente el capítulo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Me impresiona eso, porque aún los hombres podían ver a este hombre como un hombre ciego. Y Jesús, cuando se encuentra con este hombre, no lo ve como la sociedad lo ve. ¿Cómo lo ve la sociedad? La sociedad lo ve como un pecador castigado, como que dicen: ese man tiene cáncer, algo malo hizo. Yo sabía que es, si ve mi vecina, ¿se acuerda cuando me cogí y me rompió el balón y demás? Esa, sí, le dio cáncer. Pero es que mire cómo ora, mire cómo actúa. Pero lo que sembró está recogiendo. Y de alguna manera yo pienso que veían a este ciego y empezaban a decirle: no, ese ciego está así precisamente porque es un pecador, porque está castigado por Dios. Pero también los religiosos lo veían como una especie de problema teológico, porque cuando sus discípulos se acercan a Jesús y le dicen: venga Jesús, quisiera saber algo, este man que está ahí ciego, porque está así, ¿fue porque pecaron sus padres o porque el man pecó? O sea, como que querían llevar ese tema como que había un problema teológico y que eso era lo que estaba pasando. Pero los mismos discípulos no tienen compasión hacia él, como que lo cogen como un ratón de laboratorio para hablar de algo. Pero también dice allí que la gente lo veía como parte del paisaje, como que un ciego más, otro que tiene cáncer, otro que está en los vicios, otra familia que se acaba. Pero para el Señor no es así. El Señor ve la condición de este hombre, pero ve el dolor de esa persona. Y yo quiero que tú veas eso en esta mañana. El Señor se para frente a nosotros, nos ve y Él ve nuestra condición, pero Él ve lo que hay allí en el corazón. Él ve tu dolor, Él ve tu sufrimiento, Él ve cómo sufres como papá, como mamá, con tu pareja, con tu juventud. Él ve cada una de esas luchas y no es indiferente. Pero los hombres lo veían a Él, a este hombre, como uno más, un paisaje más, alguien más que está pecando y cayó fruto de eso. Pero también hay algo que hace Jesús. Dice que Jesús toma la iniciativa. ¿Jesús toma qué? La iniciativa. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que Bartimeo empezó a clamarle: Señor, Señor Jesús. Estaba clamándole a Dios, a Jesús porque viniera. Pero aquí este hombre no veía a Jesús. No solamente no lo veía, sino no había escuchado de Jesús. O sea, ¿a quién iba a llamar si nadie le había hablado de un tal Jesús?
no lo podía ver ni nada, pero dice que cuando Jesús pasó, vio su necesidad y se quedó allí. Y eso me encanta porque eso habla de que Jesús a ese ciego lo estaba buscando. Eso me encanta porque el ciego no gritó, pero el Señor sí fue por él. El ciego ni siquiera sabía quién era Jesús, pero Jesús va y se preocupa por él. Me encanta eso. No sé si lo puedas entender. El Señor no se queda quieto. Cuando tú aprendes realmente a conocer a Jesús y tienes una conexión con Él, vas a poder ver que Jesús no se queda quieto ante tu necesidad, sino que Él te ve. Y me encanta eso. Y eso que me muestra que Dios empieza a orar muchas veces en nuestra vida antes, aún incluso, de que nosotros lo busquemos a Él. O sea, me encanta porque el Señor está diciendo, si yo fui por ese ciego, aun cuando no me conocía, hay muchas cosas buenas que te ocurren, no porque tú te lo merezcas, sino porque es por mi amor que yo te las estoy dando. No sé si usted se sorprende a veces de tantos regalos que a veces recibe y usted dice, pero yo no merezco eso. Es el amor de Dios buscándote y diciéndote, yo te amo, tú me interesas, lo que vives tú para mí es importante. Y quiero que lo podamos comprender. No es un Jesús que está lejos o indiferente ante nuestras luchas. Es un Jesús que se preocupa por nuestras necesidades. Pero nuestra falta de permanencia en Jesús no nos permite reconocer que Jesús está allí. Vamos a verlo más adelante este punto, pero también significa algo, que Jesús ve las heridas que nadie ve. Hay heridas que tú tienes que a veces ni siquiera tú te das cuenta. A veces tu manera de hablar se convierte en una herida, de por cómo hablas por una herida que alguien causó en tu vida. A veces tus reacciones altivas y orgullosas tienen una raíz, una herida, un hábito que no puedes dejar y tú tienes ese mal hábito pero no sabes cuál es la raíz. El Señor va a la raíz. La gente veía a este hombre como un mendigo. O sea, veían a este hombre como, no, ese mendigo allí. Pero Jesús lo veía como un hijo de Dios, para que Dios se glorificara en él. O sea, es diferente como Jesús lo vea, como el mundo lo ve. Lo ven como un pobre, como un mendigo, como alguien que está etiquetado para ser un perdedor en la vida. Pero el Señor no lo ve así. El Señor lo ve como un hombre, un hijo de Dios con propósito. Amén. La gente también lo veía como un problema. Pero Jesús no lo ve como un problema. Jesús lo veía como alguien que es listo o está listo para traer propósito para su vida. O sea, como que la gente lo ve como un problema, pero Dios lo ve como una oportunidad para glorificarse en esa vida. Es como Jesús lo ve. La gente también lo veía como un hombre ciego, pero Jesús lo veía como un milagro en proceso. ¿Como un milagro en qué? En proceso. O sea, me encanta porque la mirada de Jesús es una mirada totalmente diferente a la que tú y yo podemos tener cuando juzgamos a los demás por sus caídas, por sus errores, por lo que tienen allí. Pero Jesús no los ve de esa manera. Jesús los ve con misericordia, los ve con amor. Jesús no ignora tu oscuridad. Dígale al que está a su lado, Jesús no ignora tu oscuridad. Y dígale al que está a su lado, tu dolor no ahuyenta a Jesús. Tu oscuridad no lo asusta. Tu pecado no lo limita. Dígale al que está a su lado, tu pecado, tu oscuridad no lo limita, no lo ahuyenta, no lo quita. Si hubiera podido decir, ay no, ese man está en pecado, suerte. No, el Señor no se queda allí paralizado por el pecado. Sé que el Señor aborrece el pecado porque Él sabe que el pecado nos aleja del Padre y de Él, pero también porque nos esclaviza. Pero el Señor va por ti aun cuando estés en oscuridad, o aun cuando no entiendas lo que está pasando a tu alrededor. El Señor va allí, no se frena. Y Jesús ve cosas que otros no ven, porque Jesús empieza a verlo. La gente lo ve de una manera diferente por lo que viven, por las reacciones de su vida, pero no por la verdad que representa Jesús. Y Jesús no solamente mira, sino que Jesús actúa. Como que no es como que Jesús dice, ay, sí está sufriendo. No, Jesús actúa. Jesús tocó a este hombre y luego le da una manera para poder salir, y luego le da un mandato, y luego transforma a este hombre.
Eso es lo que hace el Señor Jesús. Jesús cambia entonces nuestra perspectiva de dolor. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Jesús viene donde este hombre está rodeado de mucha gente, pero dicen que este ciego, además de ser ciego, es mendigo. O sea, que estaba mendigando y demás. Es muy reconocido en el lugar allí donde estaba por los vecinos y demás. Y entonces cuando Jesús lo ve, entonces empieza a decir, y sus discípulos le preguntaron entonces diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que este ciego está ciego para la obra de Dios, para que Dios se manifieste en él. Miren lo que pensaban en la antigüedad. Quiero aquí que estudiemos un poco sobre el tema. Ellos están diciendo, si este man está ciego es porque este man hizo algo mal. Queremos preguntarte, Señor, Rabí, maestro, dice allí, ¿por qué el man está ciego? Discutamos. ¿Está ciego porque el man pecó? Pero si el man pecó y nació ciego, entonces venían varias posibilidades que no eran las correctas. Voy a iniciar con las que no son correctas. Algunos pensaban, imagínense, pensaban que el alma reencarnaba. ¿Sí? Yo creo en la reencarnación, pero de las uñas del pie, porque la reencarnación como tal, piensan los hinduistas que alguien pecó, hizo algo malo en una vida pasada y que ahora está pagando lo que hizo en esa vida pasada. Entonces, por eso el nivel del hindú es poder llegar a una rata o poder llegar a una vaca para que nadie los toque y demás. Ese es el pensamiento hinduista. Otro pensamiento que se tenía era que se pensaba que el bebé, él siendo bebé, había pecado en la matriz de su mamá. ¿Cómo es eso? No sé. O quitándole la comida a la mamá, o como cogiendo el cordón umbilical y diciéndole, o me da comida o le hago daño. No sé, yo no me imagino eso, pero era una manera de pensar como, pero ¿qué está pasando allí? Pero también pensaban que eso sucedía porque venían pecados en el futuro. O sea, como que decían, este man está ciego, y este man está ciego es porque hay cosas que en el futuro el man va a hacer mal. Entonces por eso le vino la ceguera. Pero no es así. Cuando el Señor le preguntan eso, el Señor no responde de esa manera. Porque generalmente tenemos el pensamiento de que todo lo que nosotros hacemos de alguna manera como que en el Antiguo Testamento estaba muy marcado. Si yo me porto bien, me va bien. Si yo hago las cosas correctamente, me va a ir bien. Pero si las hago mal, entonces me va a ir mal. Pero el Nuevo Testamento cambia esa postura. ¿Por qué? Porque cambia la postura. Cambia la postura porque aún haciendo cosas que no le agradan a Dios, el Señor nos llena de su gracia. Aún mi relación con Dios no es establecida por una obligación, sino por gracia, por amor. O sea, cambia mucho del Antiguo al Nuevo Testamento. Cambia de una manera radical. Pero allí viene lo más importante. Es que el Señor les está diciendo, ahora yo reconozco, paréntesis, que muchas cosas de las que vienen en nuestra vida ha sido consecuencia de nuestras decisiones. Por ejemplo, alguien que fuma y que ha fumado durante muchos años, póngalo a correr y a hacer el 8 ahí en el túnel. No le hace el 8, le queda el 0 y le queda viendo otro 0. O sea, graves. Otros que han estado durante muchos años en el alcohol, su cuerpo ya dilata, ese man no tiene sangre, ese man tiene alcohol, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque es lo que han hecho durante su vida y les ha venido. Pero también creo cuando somos papás de mal testimonio, cuando hemos hecho las cosas de una manera incorrecta, eso se queda sembrado en nuestros hijos y aprenden ese tipo de cosas porque de alguna manera hay una consecuencia. Ahora aquí el Señor no está diciendo, este man entonces es ciego. ¿Por qué? Porque Dios dijo, va a ser ciego y demás, sino porque reconocemos que todo hombre ha nacido con pecado. ¿Todos nacemos con qué? Con pecado. Y una de estas consecuencias era precisamente el pecado. Allí venía el pecado sobre ese hombre. Pero el Señor utiliza esa situación que vino precisamente por el producto de la desobediencia del hombre, y el Señor dice, esto es para glorificarse el Señor. ¿Esto es para glorificarse quién? El Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere enseñar aquí el Señor? El Señor nos quiere enseñar que todo dolor no es un castigo. Dígale al que está a su lado, si tú estás pasando por un dolor, no es necesariamente un castigo. Toda prueba no es un juicio.
Toda oscuridad no es derrota. Porque a veces pensamos y uno dice, Señor, ¿por qué esto me está pasando si vengo haciendo las cosas bien? Hago paréntesis, hay una palabra que Dios me ha dado para fin de año y espero que la puedan recibir, que tiene que ver un poco con esto. Pero hay cosas a las cuales Dios, aún haciendo las cosas bien, hay momentos difíciles en tu vida. Y esos momentos a veces son de formación, de crecimiento, o crece tu fe. O hay momentos donde la vida te dice, Dios te dice, avanza, crece, pero a veces Dios cierra puertas para que nosotros podamos crecer y entrar a otro nivel. Entonces no necesariamente las situaciones difíciles o las situaciones de dolor representan realmente que Dios no esté con nosotros. O háblenle a los discípulos cuando el Señor los mete en una tormenta y Él iba con ellos. Entonces no toda tristeza o no todo dolor es castigo, sino que a veces Dios permite esa situación para glorificarse, para mostrar su poder, para mostrar, afirmar nuestra fe, porque a veces todo está tan seguro, tan bien, que a veces viene una crisis. Ni tu dinero, ni tus contactos, ni tu juventud te pueden ayudar, porque a veces esas situaciones te llevan a crecer en la fe. Y el Señor se quería glorificar en este hombre. No era que este hombre hubiera pecado o que sus padres hubieran pecado, sino que aún esa situación Dios la usó para glorificarse. Así dígale al que está a su lado, así estés pasando por un momento difícil, el Señor se glorificará en tu vida. Dígale al que está a su lado. Esas situaciones difíciles Dios las hace para mostrar su poder. Miren, yo no sé. Miren, a mí me parece tremendo lo de este presidente. ¿Cómo va a ser? Y eso se conoce en la Biblia, Jefferson. ¿Cómo este hombre saca los milagros de la Biblia? Y entonces uno puede ver que no hay impacto en su vida porque empieza a ver a un Jesús como un hombre sabio, pero no como un hombre que puede hacer milagros. Y eso priva a un cristiano. Si tú ves a Jesús de esa manera, estás enfocado en que las cosas no te van a salir, porque lo que tú necesitas es sabiduría. Pero además de sabiduría, Dios no da solamente sabiduría, sino trae milagros. Y la palabra milagros tiene que ver con algo que Dios trae sobrenatural. A veces tú intentas ser sabio y tú dices, bueno, Dios me dice que esta es la postura que tengo que tener frente a esta situación, y lo haces. Pero tú sabes que necesitas fuerzas para enfrentar esa situación, aún sabiendo que sabes lo que tienes que hacer. Amén. Aun cuando tienes que corregir a alguien, hacer una situación, algo, el Señor usa eso para fortalecerte, para que podamos nosotros depender de Él. Eso es lo que allí representa. Entonces necesitamos entender que tu historia no termina con el diagnóstico que otros te dan. La pérdida de crisis o el fracaso como tal no quiere decir que el Señor te abandonó. Dios está obrando aún en lo que no entiendes. Dígale al que está a su lado, el Señor está obrando aún que no entiendas lo que está pasando. El Señor tiene todo bajo control. Dice luego versículo 4 al 5, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras ese día es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Yo soy la luz de qué? Del mundo. Miren esto. En el 2010 sucede un evento donde unos hombres estaban trabajando en una mina. Y en esa mina de repente viene como una roca, la describen como una roca de 20 pisos de un edificio. Y viene sobre esa mina. Estos hombres quedan sepultados y quedan sepultados durante 16, 17 días y empiezan a buscarlo como tal porque saben que la estructura allí, ellos estaban a 700 metros. Entonces el impacto que vino sobre ellos no pudo llegar hasta donde estaban ellos. Pero estaba la incertidumbre si ellos estaban muertos o no estaban. Y dice que esos 33 mineros estaban allí en una completa oscuridad. Y dice que muchos de ellos lloraban, pero ni siquiera podían ver sus lágrimas.
que para ellos era difícil poder aún hacer del cuerpo, poderse tocar el uno con el otro, porque era una oscuridad absoluta, no había un rayito de luz, como que uno entra a un lugar seguro o un lugar oscuro y uno dice, no, ya como que aquí ya mis ojos se adaptan y ya empiezo a ver. No, allí no había un rayo de luz que pudiera entrar, no había nada. Y de repente empiezan a utilizar una especie de filtro que lo llega hasta esos 700 metros. Y dice que cuando pudieron ver eso, empezaron a golpear el filtro que llevaban allí. Y empezó a golpear y ellos empezaron a decir, ¿alguien está allí? Sí, estamos nosotros. Y dice que allí pudieron ver algo que durante 17 días no veían, y era la luz. Y yo creo que eso describe lo que hace Jesús cuando se encuentra con este hombre, porque este hombre reconoce, o reconocemos nosotros, que él no puede producir luz. ¿Que él no puede producir qué? Luz. Eso suena tonto, pero a veces nosotros en medio de nuestra oscuridad intentamos superarnos sin Jesús. Intentamos sostener espiritualidad sin Jesús. Intentamos avanzar sin Jesús, sin la luz. Cuando Jesús viene y se presenta como la luz, es como que esto representa como el Señor va, desciende y toca tu vida y te da un rayo de luz y un rayo de esperanza para que puedas salir. Duraron allá 69 días, dice allí. Se llamaba la cápsula, se llamaba Fénix. Fénix, el rayo de luz o la luz de esperanza. Eso fue lo que los ayudó a salir de ese lugar, y eso representa cómo Jesús actúa sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Pero saben qué es lo más triste de todo esto? Es que algunos son ciegos y creen ver, y creen que no necesitan a Jesús. Y a veces lo toman como una linterna. ¿Se han visto esas linternas viejas? Ay, vaya que se fue la luz, traiga esa linterna. Y son unas pilas viejas que apenas le prende y le apaga ahí como de a ratico. Y a veces pasa así con el cristiano. Hoy estoy en medio de oscuridad, necesito un poquito de Jesús. Ya se arregló este chicharrón, este problema, tú no apago la luz. Y sigo viviendo en medio de mi oscuridad. Jesús no quiere eso. Jesús no quiere que tú vengas acá por un tema religioso, por un tema que te toca y demás. Estos fariseos no podían oler, ellos estaban esperando el Mesías, pero no lo podían ver. Imagínense en eso. Es como que usted llega, no sé si a usted le pasó muchas veces cuando yo era niño, yo me acostaba a dormir y con un hambre terrible y mi papá trajo pollo. Imagínense. Y olía a pollo. Pues yo allá durmiendo y al otro día me levantaba y ya habían acabado con el pollo. Imagínense. Se me perdió. ¿Por qué? Porque lo pasaron por mis narices. Y a veces cuando a ti te hablan de que Jesús es la esperanza, que Jesús es la luz, tú sigues negándolo y no reconociendo que necesitas esa luz. Me encanta porque aún esos hombres cuando salieron, cuenta uno de ellos que cuando salió empezó a besar el piso, a decirle: Señor, gracias, porque cuando vi la luz pude entender que tenía esperanza. Hay un hombre llamado Mike, que este hombre sí, hasta los 3 años este hombre vio, pero de repente él perdió la vista. Dice que a través de un tratamiento de córneas y demás, lo que hicieron con este hombre fue que hicieron unas cirugías y luego a los 50 años él puede volver a ver. Y cuando él ya puede volver a ver, él no distingue colores, pero él algo que distingue cuando le entrevistaron a él fue que él pudo ver que estaba vivo cuando pudo distinguir la luz. Cuando ahorita estábamos haciendo el ejercicio de taparnos los ojos y empezar a caminar para buscar un objetivo, así a veces es tu vida. Tú a veces intentas con los ojos cerrados tratar de recuperar tu matrimonio, tratar de salir de un mal vicio, tratar de cambiar la vida de tus hijos, tratar de impactar a otros, tratar aún de disfrutar tu juventud en una ceguera total. Pero para que puedas disfrutar cada uno de las instancias de la vida, necesitas esa luz. Si tú no comprendes eso, tú vas a seguir tratando de producir luz. Y encuentro muchos cristianos fracasados no queriendo orar. ¿Saben por qué? Porque ellos quieren producir luz.
No, hoy dejó 10 días de dejar de leer la palabra y de orar. Bueno, yo voy a producir luz. Luz, es como si agarraran 2 piedras para tratar de producir fuego. Y no puedes producir luz. Dígale al que está a su lado, tú no produces luz. Jesús es la luz. Jesús es el único que puede traer luz, y a este ciego precisamente pudo ver esa luz. Cuando este hombre salió, dijo, lloró por la luz que era demasiado gloriosa en medio de tanta oscuridad. Y pudo reconocer, mire, cuando usted reconoce su condición, empieza a reconocer su oscuridad y empieza a reconocer precisamente la luz que es Jesús. La luz es el lugar donde el único que puede entrar allí es eso. Cuando tenemos a Jesús, ¿qué representa esa luz? Allí la luz nos revela quién es Dios, revela nuestra condición, revela cuál es el camino correcto y cuál es nuestro destino eterno, cuál es nuestro destino. Él empieza a mostrarnos el propósito, pero en medio de la oscuridad no lo podemos hacer. Y recuerden que Juan, en el capítulo 8 y capítulo 9, los fariseos quieren apedrearlo porque él está diciendo, yo soy la luz. Así que dígale al que está a su lado, usted también es la luz. Así que bienvenido, lámpara para la vida. Tú eres una lámpara. Dígale al que está a su lado, lamparoso, no por cómo se viste, dígale, no cómo se viste, sino por su espiritualidad. No, mentiras. Severa lámpara. Se les es permitido hablar así. Edwin, tú eres severa lámpara. Además que eres bien alto. Yo también soy severa lámpara, sí señor. Listo, versículos 6 al 7 dice, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él pues fue y le lavó y regresó viendo. Miren esto. Jesús lo que hace es algo que no se entiende mucho. Jesús toma barro y escupe en el barro y hace greda para colocárselo en los ojos y ver. ¡Wow! La unción del escupitazo. A David siempre le gusta hacerse acá porque él dice, yo quiero la unción del pastor cuando yo escupo. No, me refiero. Nada, mentiras. Pero a lo que me refiero como tal es cómo Dios hace algo así tan alocado. O sea, no lo entendemos. Pero ¿saben qué sí puedo ver? Es que a veces nosotros queremos meter a Jesús en una cajita. Como que vemos a Jesús como muy seriecito, como muy puesto. Lo imaginamos como su bata blanca. No me mires. Has pecado con tus ojos. No me hables. Calla. Ya hiciste eso. No, Jesús no es así. Jesús es muy íntimo. Jesús es tan creativo en esos milagros. Pero Jesús sabe cómo vino ese milagro para él, porque le dice, ven, yo escupo en el barro, te unto eso, y toda la gente, ¿qué este man qué está haciendo? Y empieza a ver. Le dice, vaya Siloé, y Siloé está diciendo enviado a un lugar donde él coge esa agua y se lava sus ojos y él empieza a ver. ¡Wow! ¡Qué milagro! Pero realmente, ¿dónde radicó el milagro? Jesús lo toma de una manera inesperada, le pide a él obediencia. ¿Le pide qué? Obediencia. Aun cuando no entiendas lo que está pasando, Dios llama a que seamos obedientes en medio de esa situación. Cuando a los esposos les está diciendo, dale lugar a tu pareja. No lo entiendo, no es de entenderlo, es de hacerlo. ¿Cómo yo le voy a dar amor a ese que habla en contra de mí? No es que lo entiendas, hazlo. Pero ¿cómo es eso de que yo voy a poder prosperar debo muchos millones y el Señor me está diciendo que ahorre, que ofrende, que dé para el Señor, que sea buen administrador? Esto van a pasar 30, 50 años, no importa, hazlo. El Señor está diciéndole que sea obediente en lo que Él le dice. Y tú y yo carecemos de obediencia todo el tiempo. Siempre que tenemos esa vieja costumbre, lo hemos hablado y fuimos creados de esa manera. Cuando
Cuando pequeños eso hacíamos caso, pero con el tiempo entró la adolescencia y entonces empezamos a decir, ya voy, vaya y haga aseo, ya voy, vaya y báñese los dientes, ya voy, deje ese celular, ya voy. El Señor te dice, vaya, ama a tu prójimo, ya voy, ve y predícale a otro, ya voy, ve y obedece, ama a tu prójimo, ya voy, ven, está en santidad, ya voy, y todo es un ya voy. Y entonces no puedes ver los milagros de Dios, porque si hay algo que Dios quiere para orar sobre tu vida, es cuando tú le crees y caminas sobre lo que Él te dice. Amén. Así es como puedes encontrar el milagro. Pero a veces es más fuerte tu manera de pensar que no le crees al Señor. El método no es importante, pero la obediencia sí. Eso es lo más importante. Hay cosas que Dios te va a poner a hacer increíbles. Yo soy de los que pienso, a veces, una vez estaba caminando y Dios, venía un hombre muy ebrio y borracho, y el Señor me inquieta y me dice, ve y le hablas de mí y le das un abrazo. El man venía vomitado, venía haciendo, vuelto nada. Yo, Señor, ¿es seguro de verdad quieres eso? Ve y abrázalo y dile que lo amo. ¿Ustedes creen? Yo pasé de lado y seguí. Ay, no, pues que vaya y se limpió el vómito con otro. Pero cuando caminé unos pasos dije, no, esto es del Espíritu, viene de Dios. Fui, lo agarré, hablamos, me senté a hablar con él. Eso hablaba más confundido que confundido, o sea, olía muy lindo. Pero recuerdo que le dije, mira, el Señor a ti te ama y en medio de esta situación comprende que Dios te ama, y le abracé y él empezó a llorar. Cosas que no tienen sentido, pero que Dios quiere orar. No intentes colocar a Jesús de una manera religiosa, de una manera en un cajoncito, porque el Señor te sorprende. Thomas Jefferson, ¿cómo vas a hablar y quitar de tu Biblia Jesús de los milagros? No podemos hacer eso. Tú y yo no podemos quitar a Jesús de los milagros y solamente pensar en un Dios que es sabio, claro que lo es, en un Dios lleno de misericordia, claro que lo es, pero no podemos perder el impacto de su milagro. Amén. Eso es lo que el Señor hace allí. Obedece aunque no entiendas. Dígale al que está a su lado, obedece aunque no entiendas. Camina aun cuando te cueste, camina, obra, dice el Señor, porque detrás de tu obediencia hay allí un milagro. Eso es lo que el Señor nos quiere mostrar. Versículo 8 y 9 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, pero parece a él. Él decía, yo soy. Miren esto. Cuando estos hombres empiezan a ver a este hombre ciego, imagínense a alguien que puede empezar a ver. Obviamente su cara cambia. ¿Y este man qué es? Parece al ciego, pero no es. Y empiezan a discutir entre ellos. Los vecinos empiezan a decir, pero este era el ciego, pero no era, pero sí, pero se parece. Porque no podían comprender que Jesús podía hacer un milagro. Cuando Jesús toca tu vida, se nota. Cuando Jesús empieza a hacer algo invisible, eso se empieza a notar, porque el Señor cuando toca a alguien, lo toca de una manera tremenda para que su vida cambie. Luego dice el versículo 10 a 12, entonces le decía, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, cuando los fariseos le preguntaron y demás, entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Miren esto. Hace un tiempo atrás, un video, donde en ese video era un video para tratar de descubrir cuántos pases se hacían unos basquetbolistas. El video correspondía a la siguiente manera. Tenías que ver el video y entonces habían dos equipos. Habían 5 chicos vestidos de camiseta negra y 5 chicos vestidos de camiseta blanca. Entonces la condición para ver el video era que tú tenías que ver cuántos pases hacían en unos segundos los chicos de blanco, ¿de acuerdo? Entonces entramos a ver el video como tal y empezamos a ver cuántos pases empezaron a hacer. Algunos dijeron, no, fracasé en eso, no pude hacerlo. Y dije, no, pues venga, lo miramos nosotros a ver si es que nos va a quedar grande. Y empezamos a mirarlo.
Y empezamos a contarlo. Yo lo empecé a contar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al finalizar del video, me preguntó lo siguiente. Si te diste cuenta en medio del video que pasó una persona vestida de un gorila. No, yo no me di cuenta. Yo estaba tan concentrado en ver, o estaba tan condicionado en ver los pasos que hacían, que yo no estaba condicionado para ver al gorila. ¿Saben? Esto describe lo que estaba pasando con los fariseos. Cuando Jesús está allí, ellos están tan enfocados en decirle a Jesús, pero ¿cómo Jesús va a hacer ese milagro hoy siendo sábado? ¡Ay! ¿Quién le dio autoridad a ese man? ¿Y dónde fue que la embarró? Venga, muéstreme. ¿Y cómo así? Y eran tan enfocados en su religión, estaban tan enfocados en que si Jesús tenía la autoridad para hacer el milagro, que no podían ver al Señor. ¿Sabes? Eso es lo que sucede en tu vida y en mi vida cuando solamente no vemos los milagros del Señor. Y a veces tú atribuyes los milagros a tus logros. No, fui yo, mi esfuerzo personal, lo que yo hice cuando yo me levanté y demás, la familia que yo tengo. ¡Wow! ¿Qué es lo que yo tengo? Y empezamos como Nabucodonosor cuando le dijeron a Nabucodonosor, venga Nabucodonosor, muéstreme usted qué es. Te quiero mostrar, si ves ese jardín que tengo allí, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Por qué? Papá, lo hice yo. Si ves todo este terreno que tienes allí, papá, lo hice yo. Y el Señor entonces le tiene que decir algo allí. Le tiene que decir, no, todo lo que tú tienes ha sido por gracia y por amor, que yo te lo di a ti. Y el Señor le dice, por como no lo entiendes, 7 años serás como una bestia. Algunos ya llevan más tiempo. No, mentira, pero esto muestra. Perdón. Bullying pastoral, por no venir a la iglesia. Me lo merezco. Miren esto. Yo no puedo ser de esa manera. Ellos no podían ver la gracia de Dios, obrando Dios en su vida. Porque aún tus talentos y tus dones han sido dados por Dios. A veces tú te jactas y dices, uy, mire cómo yo soy de bueno para hacer tal cosa. Agradécele a Dios porque Dios te programó con talentos y con dones con los cuales nosotros necesitamos honrar a Dios. Amén. Eso es cuando tú empiezas a enfocarte y a entenderlo. Pero sabes una cosa, yo creo que el gorila invisible aparece en nuestra vida y el milagro se nos pasa al lado, el Mesías se nos pasa al lado. Huele a pollo, pero no podemos percibir el pollo. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en otras cosas. Ellos estaban enfocados en reglas, en normas, en rituales, en prohibiciones, en detalles, será o no será, en cómo es. Estaban tan ocupados en otras cosas que no veían al Señor. Eso es lo que pasa. Los fariseos preguntaban qué día era, qué regla se quebró, qué tradición se violó, quién tenía autoridad, cuál era la doctrina correcta. Y uno podría decir, uy, no, pero tremendo esos fariseos, ¿cómo no se van a dar cuenta que Jesús era el Mesías y cómo Él hizo un milagro? Porque no lo creían. Pero ¿saben una cosa? Eso pasa también en nosotros. Porque nosotros generalmente no vemos a Jesús como algo sobrenatural, sino lo vemos como la cajita, como el que no me puede impactar. Usted ora por un milagro, pero a ciencia cierta, en el fondo tú no crees que Jesús pueda hacer un milagro. No crees que pueda Dios cambiar tu vida, tu pareja, tus relaciones, tu vida, porque en el fondo vemos más el problema, pero no la posibilidad. Nosotros vemos más el diagnóstico, pero no al médico celestial. Nosotros vemos más la escasez, pero no al proveedor. Vemos más la tormenta, pero no al que calma el mar. ¿Me hago entender? Yo tengo que reconocer que generalmente nos pasa el gorila invisible porque estamos enfocados en que esto malo va a pasar. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, demuestra cómo este hombre empieza a atemorizarse cuando le dice a Pedro que vaya a donde está Jesús. Él empieza a ver la mirada de Jesús y lo llena de confianza. Pero cuando él empieza a ver la adversidad, entra en temor, como cuando estaban en la tormenta. Porque poner los ojos en Jesús es lo que crea en ti realmente una relevancia.
Entonces la incredulidad para no creer en un milagro viene no por la ausencia de fe, sino porque tú te estás enfocando en esas cosas que no son en el Señor. Tú te enfocas en medio de tu situación difícil, en el miedo, en el problema, en la logística, en la experiencia pasada, en las estadísticas, en lo que sucedió. Y por eso tu fe no crece, porque estás fijando tu mirada en la incredulidad, en cuántos pases están haciendo estos basquetbolistas, pero no estás poniendo tu fe en Jesús. Y por eso a esos fariseos no pudieron ver lo que el Señor estaba haciendo en ellos, porque ellos ignoraron. Ahora, el milagro está pasando en tu vida, pero tu enfoque puede hacerlo invisible. ¿Cuántas cosas, como lo dije hace un rato, estás recibiendo de Dios? Una puerta que se abrió, una provisión inesperada, un peligro del cual fuiste librado, una oración que no era pequeña casualidad, pero Dios la respondió, un consuelo que no vino del mundo, una fuerza que no era tuya. Imagínense en eso. O sea, imagínense en cómo Dios te sorprende todo el tiempo. No sé si lo puedas ver. ¿Cuántos Dios se glorificó en esos hijos que usted pudo ver allá cuando les estaban dando el diploma y les dieron reconocimiento? ¡Wow! Lo llena a uno de alegría. Gracias, Señor, porque me has dado un hijo que honra mi vida, que me alegra con esas pequeñas cosas, esos esfuerzos. Ese dinero que a veces no esperabas, esa situación que Dios trajo, esa puerta que Dios trajo, podemos ver los milagros. Y cuando tú empiezas a ver los milagros, empiezas a ser una persona agradecida. Empiezas a ser una persona ¿qué? Agradecida. La falta de gratitud es cuando tú no ves los milagros de Dios y tú empiezas a verte como que todo lo que tú hiciste fue sin Dios. Necesitamos comprender eso. Luego dice, entonces le respondió y le dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Él está diciendo algo, yo era ciego. No, él no explicó el barro, él no explicó el proceso, él no explicó la teología, él no explicó nada de eso, solo declaró una verdad imposible de negar. Es que cuando Jesús te toca, eso es suficiente para cambiar tu vida. Amén. La luz no solamente te salva, te hace el milagro, sino que te levanta. Eso es lo que hace allí el Señor. Amén. Quiero que veamos, en 1911 se hizo un milagro. Bueno, un milagro, no era un milagro. Resultó que una mujer tuvo un accidente y esta mujer, al tener ese accidente, ella no podía recordar las cosas, podía recordar cosas del pasado, pero los últimos 5 o 10 minutos no podía recordar lo que había pasado. Pero lo que la mujer siempre hacía ante este psicólogo, un estudio allí que hizo con un psicólogo y decidió él hacer una prueba. Ella siempre que lo veía, lo saludaba y demás, pero a los 5 o 10 minutos se olvidaba de que lo saludó y demás. Pero tenía siempre una característica, que ella siempre lo saludaba de la mano, le daba la mano, le daba la mano, le daba la mano. Siempre lo hacía, con cualquier persona siempre lo hacía. Pero entonces él decidió hacer un experimento. El experimento consistía en que él se colocó una aguja en la mano. Y entonces cuando le fue a dar la mano, la pinchó. Y ella, no, ¿usted qué acaba de hacer? Y demás. Pero a los 5 minutos se le olvidó de lo que había pasado. A los 5 o 10 minutos ya no se acordaba de que ese psicólogo le había pinchado. Pero algo había pasado en ella. Cuando después iba a saludar al psicólogo, no le daba la mano. Iba a saludar a alguien y ya no le daba la mano. Pero ¿cómo ella no lo saludaba? Y era su hábito. ¿Por qué lo dejó de hacer? Porque allí empezó a reconocer algo en la psicología: el residuo inconsciente del dolor. ¿El residuo inconsciente del qué? Del dolor. O sea, es que si algo a mí me pasó, yo creo que me va a volver a pasar. No sé por qué estoy con este temor, pero es algo inconsciente que me pasa, pero yo no creo que pueda pasar. Entonces yo me aíslo. Como que alguien vino y jugó con tus sentimientos y tú dices, no más, no voy a volver a abrir mi corazón y demás. Eso se llama un residuo inconsciente del dolor.
Tienes algo allí que tienes que sanar, que tienes que curar, porque tú no sabes por qué reaccionas de esa manera. Pero el problema es cuando ese residuo de dolor tú lo llevas a Jesús. Porque tú empiezas a creer que Dios no te puede bendecir, que Dios no te puede levantar, que Dios no puede hacer un milagro en tu vida. Y ese residuo, porque en algún momento te sentiste abandonado por tus padres, alguna oración que no fue respondida, algo que no sucedió, entonces ahora inconscientemente tú oras, pero no crees en el corazón, porque tienes un residuo allí en el corazón que no has arreglado con el Señor. Y el Señor en esta mañana quiere decirte, posiblemente tu decisión será, no, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola si alguien te hizo daño. Pero no puedes privarte de recibir un milagro que Dios tiene para tu vida. No puedes privarte de eso que Dios tiene. Ahora, no necesariamente tiene que venir algo sobrenatural, es que todo el tiempo recibimos milagros que no captamos. Pero a veces ese residuo de dolor no te permite ver lo que el Señor está haciendo contigo. Por eso tu cara de amargura, por eso más enfocado en lo que te falta y no en lo que tienes. Si te dieras cuenta de cuán bendecido eres, podrías atreverte a hacer cosas más grandes de las que en medio de tu temor estás intentando hacer. Pero tienes que dejar ese residuo de dolor. Amén. Porque se pongan en pie, iglesia. Quiero agradecerles a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Espero que el Señor pueda hablarles a través de este mensaje y traiga cambios significativos sobre ustedes. Dios les bendiga, Dios los guarde. Bendiciones a todos.